Teresa Morales observaba sus manos arrugadas mientras el agua tibia del lavadero se deslizaba entre sus dedos. 73 años de vida habían dejado surcos profundos en su piel, pero también una destreza que ninguna máquina podría igualar. En su pequeño apartamento de Buenos Aires, rodeada de telas apiladas hasta el techo y carretes de hilo de todos los colores, se preparaba para otro día de trabajo silencioso. El teléfono sonó con insistencia. Era Marta, su única vecina, que aún la visitaba. «Teresa querida, tengo un trabajito para vos. Es urgente». «¿Qué necesitas, Marta?» «Mi prima organiza eventos y necesita que alguien arregle los manteles para un casamiento este sábado. Es en una finca muy elegante de San Isidro. ¿Pagan bien?». Teresa suspiró. Los trabajos de último momento siempre venían con prisa y poco reconocimiento, pero necesitaba el dinero. Su pensión apenas alcanzaba para los medicamentos y el alquiler. «¿Está bien? ¿A qué hora?» «A las 2 de la tarde. Te paso a buscar». Cuando Marta colgó, Teresa se dirigió a su antigua máquina de coser Singer, la misma que había heredado de su madre 40 años atrás. Acarició el metal desgastado. Con ternura, esa máquina había cosido vestidos de quinceañeras, uniformes escolares, disfraces de carnaval y tantas prendas que ya había perdido la cuenta. Cada puntada llevaba un pedacito de su alma, recordó cuando llegó a Buenos Aires desde Mendoza, siendo apenas una joven viuda con las manos llenas de callos y el corazón roto. Su esposo Carlos había muerto en un accidente en la viña donde trabajaba. Sin hijos, sin familia cercana, Teresa se aferró a lo único que sabía hacer: coser. Al principio vivía en una pensión miserable, tomando trabajos de reparación por monedas. Poco a poco, con perseverancia y talento, logró alquilar este pequeño departamento que se convirtió en su refugio. El sábado por la mañana, Teresa preparó su bolso de herramientas con el cuidado de un cirujano. Agujas de diferentes tamaños, hilos de colores básicos, tijeras bien afiladas, alfileres y su cinta métrica amarilla gastada por el uso. En el último momento se quitó la echarpe de encaje blanco que llevaba al cuello, un regalo de su madre que nunca se atrevía a usar en trabajos, y la guardó en el bolso. No sabía por qué, pero algo le decía que podría necesitarla. Marta llegó puntual. En su viejo Renault 12. «¿Lista, Teresa? Dicen que va a ser el casamiento del año. La novia es hija de gente muy importante. Mientras paguen lo acordado, me da igual si es la hija del presidente». Durante el viaje hacia San Isidro, Teresa observó por la ventanilla cómo los barrios humildes daban paso a mansiones con jardines perfectos. Era un mundo que conocía solo de vista, un universo donde ella siempre había sido invisible, la costurera la que arregla la que está de paso. La finca, Los Cerezos, era imponente. Muros de piedra, jardines diseñados por paisajistas y una casona colonial que parecía salida de una revista. Teresa sintió un nudo en el estómago. No pertenecía a ese lugar. La coordinadora del evento, una mujer alta y delgada, llamada Valeria, recibió a Teresa con una sonrisa forzada y un apretón de manos apenas perceptible. «Usted debe ser la costurera. Los manteles están en el salón principal. Necesito que los ajuste para que queden perfectos en las mesas redondas. El casamiento empieza a las 6 en punto y no puede haber ni una arruga». Teresa asintió y siguió a Valeria por pasillos decorados con cuadros caros y jarrones de cristal. El salón principal era enorme, con ventanales que daban al jardín y una araña de caireles que reflejaba la luz como diamantes. 20 mesas redondas esperaban ser vestidas con manteles de lino blanco bordado a mano. «Son manteles importados de Francia», le explicó Valeria con tono altivo. «Cada uno cuesta más que su salario mensual, así que tenga mucho cuidado». Teresa sintió el desprecio en esas palabras, pero se limitó a inspeccionar los manteles. Eran hermosos, sin duda, pero tenían medidas estándar que no se ajustaban perfectamente a las mesas de la finca. Necesitaba hacer pequeños pliegues y dobladillos temporales para que cayeran con elegancia. Se instaló en una esquina del salón con su máquina de coser portátil. Mientras trabajaba, observaba el ir y venir de empleados, floristas y organizadores. Nadie la miraba directamente. Era como si fuera parte del mobiliario. A media tarde comenzaron a llegar los primeros invitados para los preparativos. Teresa reconoció algunas caras de la televisión y las revistas, mujeres elegantes con vestidos de diseñador y hombres en trajes impecables. Sus voces resonaban con esa confianza que solo da el dinero. «¿Viste el vestido de la novia?»,
Escuchó que comentaba una mujer. Dicen que lo trajeron especialmente de un atelier de París. Costó una fortuna. Esperemos que todo salga perfecto. Con los antecedentes de esta familia, Teresa no entendía a qué se referían, pero siguió trabajando en silencio. Había aprendido que en los trabajos de este tipo lo mejor era ser invisible y eficiente. Mientras ajustaba el último mantel, vio pasar a una joven de unos 25 años, rubia delgada, vestida con una bata rosa. Tenía los ojos rojos de haber llorado y caminaba acompañada de varias mujeres que parecían sus damas de honor. Sofía, tranquilízate, todo va a salir bien, le decía una de ellas. ¿No entendés, Marina? Papá no vino, mamá está furiosa con él y ahora Rodrigo me manda un mensaje diciendo que llegó tarde del golf. ¿Y si esto es una señal, Teresa? Sintió una pizca de compasión por la novia. Por más dinero que tuviera, los nervios del casamiento eran universales. Recordó su propio casamiento con Carlos hace más de 50 años en una pequeña iglesia de Mendoza. No tenían dinero para grandes lujos, pero tenían amor, mucho amor. Terminó su trabajo justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Los manteles habían quedado perfectos, cada pliegue calculado al milímetro. Valeria inspeccionó su trabajo con ojo crítico, pero no encontró nada que objetar. Está bien, puede irse por la puerta de servicio. Teresa guardó sus herramientas y se dirigió hacia la salida, pero justo cuando llegaba al pasillo de servicio, escuchó un grito desgarrador, que venía del salón nupcial. El grito fue seguido por un coro de exclamaciones ahogadas y pasos apresurados. Teresa se detuvo en seco con su bolso de herramientas en la mano. Su instinto le decía que se fuera, que no era su problema, pero algo más fuerte la impulsó a quedarse. No puede ser, no puede ser, se escuchaba la voz quebrada de una mujer joven. Llamen a alguien, hagan algo, le gritaba otra. Teresa caminó lentamente hacia el origen del alboroto. El salón nupcial era una habitación elegante convertida en vestidor improvisado. Al asomarse por la puerta entreabierta, vio la escena. La novia Sofía estaba de pie, frente a un espejo de cuerpo entero con el vestido de novia puesto, pero con un desgarro enorme en la parte trasera que iba desde la cintura hasta casi el ruedo. El vestido era efectivamente espectacular. Encaje francés, cuentas bordadas a mano, una cola perfecta, que ahora colgaba medio desprendida. Alrededor de Sofía, 5 mujeres corrían sin rumbo fijo, sus damas de honor, su madre y Valeria, todas hablando al mismo tiempo. Esto es un desastre. La ceremonia empieza en 40 minutos. Llamen al diseñador. Está en París, idiota. No hay otro vestido. Este es único. Costó $30.000. Entonces busquen una costurera. A esta hora. ¿Dónde? Sofía lloraba en silencio con las manos cubriéndose el rostro. Su madre, una mujer elegante de unos 50 años, caminaba en círculos como un animal enjaulado. Esto no puede estar pasando, no hoy. Todo tenía que ser perfecto. Teresa observó la escena por unos segundos más. Vio el desgarro desde donde estaba, era considerable pero no imposible de reparar. El problema era el tiempo y la delicadeza del material. Sin embargo, había algo en los ojos llorosos de Sofía que la conmovió. Reconoció esa mirada de desolación, esa sensación de que el mundo se desmorona en el momento más importante. Una de las damas de honor, Marina, salió corriendo del salón y casi choca con Teresa. ¡Ay, perdón!, exclamó y luego la miró con atención. Usted es la costurera que arregló los manteles, ¿verdad? Teresa asintió lentamente. ¿Sabe coser vestidos delicados? Lo llevo cosiendo más de 50 años, respondió Teresa con calma. Marina la tomó del brazo casi con desesperación. Por favor, tiene que ayudarnos. El vestido de la novia se rompió y no sabemos qué hacer. Antes de que Teresa pudiera responder, Marina ya la estaba arrastrando hacia el salón nupcial. Todas las mujeres se voltearon hacia ella cuando entró. ¿Qué hace esta mujer aquí?, preguntó la madre de Sofía con desdén. Es costurera, mamá. ¿Puede ayudarnos? Teresa se acercó lentamente a Sofía, que la miraba con una mezcla de esperanza y desesperación. Sin pedir permiso, se agachó para examinar el desgarro de cerca. El encaje se había desgarrado en una zona donde confluían varias costuras, pero la estructura del vestido seguía intacta. ¿Puede arreglarlo?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Teresa se quedó en silencio por un momento evaluando. El encaje era francés delicadísimo, y cualquier reparación visible arruinaría el vestido, pero tenía una idea. ¿Cuánto tiempo tengo?
«35 minutos», gritó Valeria mirando su reloj. Teresa asintió y abrió su bolso de herramientas. Todas las mujeres se quedaron mirándola con una mezcla de esperanza y escepticismo. «Necesito que se quede muy quieta», le dijo a Sofía con voz serena, «y que confíe en mí». Teresa trabajó con la precisión de un relojero suizo. Primero evaluó el daño completo. El desgarro había separado 3 capas del vestido y afectado el bordado de cuentas en un área de aproximadamente 20 centímetros. En circunstancias normales, esa reparación le habría llevado varias horas. Tenía 30 minutos. ¿Está segura de que puede hacerlo?, insistió la madre de Sofía, paseándose nerviosa detrás de Teresa. «Si me deja trabajar en silencio, sí», respondió Teresa sin levantar la vista. Sacó de su bolso la echarpe de encaje blanco de su madre. Era una pieza exquisita tejida a mano en los años 40 con un diseño de flores que parecía haber sido pintado por ángeles. Teresa la había guardado durante décadas, usándola solo en ocasiones muy especiales. «¿Qué es eso?», preguntó Marina. «La solución», respondió Teresa mientras extendía la echarpe sobre una mesa auxiliar. Con movimientos precisos comenzó a recortar piezas de la echarpe, siguiendo el patrón del encaje original del vestido. Sus manos no temblaban a pesar de los nervios. Había hecho eso miles de veces, transformar algo roto en algo hermoso. Sofía permanecía inmóvil como una estatua, pero Teresa podía sentir su respiración acelerada. Por el rabillo del ojo, veía a las demás mujeres observando cada movimiento con ansiedad. «¿Por qué está cortando esa bufanda?», preguntó la madre de Sofía con alarma. «Porque va a quedar más hermoso que antes», respondió Teresa con confianza. Enhebró su aguja con hilo de seda blanco y comenzó a coser. Sus puntadas eran tan pequeñas que parecían invisibles. Primero reparó la estructura interna del vestido, reforzando las costuras dañadas. Luego comenzó el trabajo artístico, integrar los pedazos de la echarpe al diseño original del vestido. El encaje de la echarpe tenía un motivo floral que, por una casualidad del destino, complementaba perfectamente el bordado del vestido parisino. Teresa trabajaba creando una transición tan sutil que parecía que el vestido había sido diseñado así desde el principio. «Dios mío», murmuró Marina, «miren lo que está haciendo». Incluso Valeria se había acercado para observar el trabajo. Las puntadas de Teresa eran obras de arte en miniatura, cada una calculada para ser funcional y hermosa al mismo tiempo. «¿Dónde aprendió a coser así?», preguntó Sofía con admiración. Teresa sonrió sin dejar de trabajar. «Mi madre me enseñó que cada puntada lleva un pedacito del alma de quien cose. Si coses con amor, el resultado siempre es hermoso». A los 20 minutos, Teresa había logrado lo imposible. No solo había reparado el desgarro, sino que había creado una especie de capa de encaje que caía elegantemente sobre la cola del vestido, dándole un toque de sofisticación que no tenía antes. «Ya está», anunció poniéndose de pie. Sofía se dirigió al espejo y lo que vio la dejó sin aliento. El vestido no solo estaba reparado, estaba mejorado. La adición del encaje de la echarpe había creado un efecto de cascada que hacía que el vestido pareciera flotar. Era más hermoso que antes del accidente. «No puedo creerlo», susurró Sofía. Es perfecto». Las damas de honor aplaudieron y hasta la madre de Sofía parecía impresionada. Valeria miraba el vestido con los ojos muy abiertos como si hubiera presenciado un milagro. Teresa comenzó a guardar sus herramientas en silencio. Su trabajo había terminado, pero cuando se dirigía hacia la puerta, Sofía la detuvo. «Espere, por favor. ¿Cómo se llama?» «Teresa. Teresa Morales». «Teresa, no sé cómo agradecerle. Usted salvó mi casamiento». Teresa sonrió con ternura. «Solo hice lo que sabía hacer, hijita. Que sea muy feliz». Cuando Teresa salía del salón, escuchó que Sofía le gritaba: «No se vaya, quédese», a la ceremonia, pero Teresa ya había desaparecido por el pasillo de servicio. No pertenecía a ese mundo de cristal y champagne. Su lugar era en su pequeño apartamento con su máquina Singer y sus recuerdos. El casamiento de Sofía Mendizábal fue, según todos los asistentes, perfecto. La ceremonia se desarrolló sin contratiempos en el jardín de la finca, bajo un atardecer dorado que parecía pintado especialmente para la ocasión.
Los 300 invitados aplaudieron cuando el novio Rodrigo levantó el velo de Sofía y la besó con ternura, pero lo que más comentaban los invitados no era la decoración de ensueño ni el menú de 5 tiempos preparado por un chef internacional. Era el vestido de la novia. ¿Viste esa capa de encaje en la espalda? Es exquisita. Parece que cayó directamente del cielo. Debe ser un detalle del diseñador parisino. Sofía sonreía radiante, pero en varios momentos de la ceremonia buscó con la mirada entre los empleados de servicio. Quería encontrar a Teresa, agradecerle nuevamente e invitarla a quedarse, pero la costurera había desaparecido como si hubiera sido solo un sueño. Durante la recepción, mientras los invitados disfrutaban del cóctel en el jardín iluminado con luces de bengala, Sofía se acercó a Valeria. ¿Dónde está la señora que arregló mi vestido? Teresa se fue hace horas. Ya había terminado su trabajo. ¿Tenés su número de teléfono? Su dirección. Valeria revisó su agenda. Tengo el número de Marta, la mujer que me la recomendó. ¿Por qué? Porque tengo que agradecerle como corresponde. Esa noche, después de la fiesta, cuando los últimos invitados se habían retirado y los novios se dirigían a su suite nupcial, Sofía no podía dejar de pensar en Teresa. Se quitó el vestido con cuidado reverencial como si fuera una reliquia. Parecía parte integral del diseño, como si el vestido hubiera nacido así. ¿En qué pensás?, le preguntó Rodrigo, que ya se había cambiado. En esa mujer, Teresa. ¿Te das cuenta de lo que hizo por nosotros? Hizo su trabajo, amor. ¿La van a pagar bien? Sofía frunció el ceño. Su marido no entendía. No se trataba solo de dinero. ¿No, Rodrigo? Ella salvó nuestro casamiento. Si no hubiera estado ahí, yo habría caminado al altar en bata o habríamos tenido que cancelar todo. Pero no pasó. Todo salió perfecto. Sofía acarició el encaje de la echarpe integrado al vestido. Había algo en esa tela que le transmitía una sensación de calidez, como si llevara consigo la historia de otra mujer, otras manos, otros amores. Mientras tanto, en su pequeño apartamento de Buenos Aires, Teresa preparaba un té de manzanilla antes de dormir. El trabajo había sido agotador pero satisfactorio. Había logrado salvar el vestido y hacer feliz a una novia en su día especial. Eso valía más que cualquier pago. Se había quedado con algunos retazos de la echarpe de su madre, los guardó en una cajita de lata junto con otros recuerdos preciados, las últimas cartas de Carlos, una foto de su casamiento, una medalla de la Virgen que le había regalado su madre. No imaginaba que en ese mismo momento, a 30 kilómetros de distancia, Sofía estaba buscando desesperadamente su número de teléfono. A la mañana siguiente, el teléfono de Teresa sonó temprano. ¿Teresa Morales? Sí. ¿Quién habla? Soy Sofía Mendizábal. Bueno, ahora Sofía de Torres, la novia de ayer. Teresa casi se atraganta con el café. Ah, hijita, ¿cómo conseguiste mi número? No fue fácil. Teresa, tengo que verla. Necesito agradecerle como corresponde por lo que hizo ayer. No es necesario, querida. Ya me pagaron. No me entiende. Lo que usted hizo no tiene precio. Normalmente, una vez terminado el trabajo, ella volvía a ser invisible. No sé si es apropiado. Por favor, Teresa. Es muy importante para mí. La sinceridad en la voz de Sofía conmovió a Teresa. Está bien, pero elegimos un lugar sencillo. Perfecto. ¿Conoce la confitería Las Violetas en Almagro? Teresa sonrió. Era uno de sus lugares favoritos, aunque hacía años que no iba porque el presupuesto no se lo permitía. La conozco. A las 2. Te espero. La confitería Las Violetas parecía suspendida en el tiempo, con sus vitrales Art Nouveau, sus mesas de mármol y el aroma permanente a café recién molido y masas caseras. Teresa llegó 15 minutos antes de la hora acordada, vestida con su mejor conjunto, una falda azul marino, una blusa blanca y la chaqueta de punto que ella misma había tejido el invierno anterior. Se sentó en una mesa del fondo nerviosa. No sabía qué esperar de ese encuentro. En sus más de 50 años de costurera, nunca había almorzado con una cliente, mucho menos con alguien del nivel social de Sofía. Cuando Sofía entró al local, Teresa la reconoció inmediatamente, a pesar de que lucía muy diferente sin el vestido de novia. Llevaba jeans, una camiseta blanca y una campera de cuero, y el cabello recogido en una cola simple. Parecía una chica común, no la heredera de una familia prominente. Teresa la saludó con una sonrisa genuina y le dio un beso en la mejilla. Hijita, estás muy cambiada. Ayer parecías una princesa. Ayer era una novia histérica. Hoy soy solo Sofía.
Se sentaron y pidieron café con medialunas. Teresa observaba a Sofía con curiosidad. Había algo en esa chica que no encajaba con la imagen que tenía de la gente rica, no había pretensión en sus gestos, no hablaba con ese tono altivo que Teresa había escuchado en la finca. Teresa, quiero que sepas algo, comenzó Sofía. Lo que hiciste ayer no fue solo arreglar un vestido, fue mucho más que eso. Solo hice mi trabajo, querida, no fue más que trabajo. Sofía buscó las palabras. Fue como si un ángel hubiera aparecido en el momento exacto en que más lo necesitaba. Teresa se sonrojó. No exageremos. ¿Puedo contarte algo personal? Teresa asintió. Mi casamiento estuvo a punto de no realizarse varias veces. Rodrigo y yo hemos tenido muchos problemas y nuestras familias, bueno, digamos que no se llevan bien. Mi padre no vino a la ceremonia porque está peleado con mi madre. Mi madre casi cancela todo porque dice que Rodrigo no me conviene. Y yo estaba comenzando a pensar que tal vez tenían razón. Sofía tomó un sorbo de café antes de continuar. Cuando se rompió el vestido, sentí que era una señal. Como si el universo me estuviera diciendo que no debía casarme. Estaba lista para cancelar todo. ¿Y qué cambió? Usted apareció, y no solo arregló el vestido, me demostró que cuando algo se rompe no significa que esté perdido para siempre. Que con paciencia, cuidado y amor, se puede hacer incluso más hermoso que antes. Teresa sintió un nudo en la garganta. ¿Y cómo estás ahora? ¿Feliz con tu decisión? Sofía sonrió con ternura. Muy feliz. Rodrigo es un buen hombre solo, que a veces no sabe expresarse. Y yo necesitaba aprender que el amor no es perfecto, pero que vale la pena lucharlo. Pasaron la tarde conversando. Teresa le contó sobre su vida en Mendoza, sobre Carlos, sobre sus primeros años difíciles en Buenos Aires. Sofía escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas, mostrando interés real por la historia de esa mujer que había salvado su día más importante. ¿Puedo preguntarte algo, Teresa? Por supuesto. ¿La echarpe que usaste tenía algún significado especial? Teresa sonrió con nostalgia. Era de mi madre. Me la regaló el día de mi casamiento. Me dijo que llevaba con ella toda la sabiduría y el amor de las mujeres de nuestra familia. ¿Y la cortaste para salvar mi vestido? No lo pensé dos veces. A veces hay que dejar ir las cosas que más queremos para ayudar a otros. Sofía se quedó en silencio por un momento procesando esas palabras. Teresa, tengo una propuesta para hacerte. ¿Qué tipo de propuesta? Mi madre es productora de televisión. Hace documentales y series sobre gente real, historias que inspiran. Me gustaría que conociera tu historia. Teresa se puso nerviosa. Ay no, hijita, mi vida no es interesante para la televisión. Te equivocas. Tu historia es exactamente lo que la gente necesita escuchar en estos tiempos, una historia de trabajo honesto, de sacrificio, de belleza que nace de la simplicidad. No sé, al menos podrías conocerla. Mamá está fascinada con lo que le conté sobre vos. Teresa dudó. Parte de ella quería volver a su vida simple y anónima, pero otra parte, una parte que había estado dormida durante años, sintió curiosidad. Está bien, pero que quede claro que no prometo nada. Perfecto. ¿Te parece si arreglamos para mañana? Patricia Mendizábal tenía 55 años y una carrera en televisión que abarcaba más de 3 décadas. Había producido documentales premiados, series exitosas y programas que marcaron época en la televisión argentina. Su oficina en el barrio de Palermo estaba llena de premios, fotografías con personalidades importantes y pósters de sus producciones más famosas. Cuando Teresa entró a la oficina acompañada por Sofía, Patricia la recibió con una mezcla de curiosidad profesional y calidez genuina. Teresa, es un placer conocerla. Sofía no ha parado de hablar de usted. El placer es mío, señora Patricia. Patricia observó a Teresa con ojo clínico, vio una mujer mayor elegante en su simplicidad, con manos que contaban historias y ojos que habían visto mucho. Exactamente el tipo de personaje que sabía que conectaría con la audiencia. ¿Quiere un café? ¿Té? Un té estaría bien. Mientras esperaban las bebidas, Patricia le mostró a Teresa algunos de sus trabajos anteriores. Había hecho documentales sobre maestras rurales, sobre madres de desaparecidos, sobre artistas populares que nunca habían tenido reconocimiento. Mi especialidad son las historias de gente común que hace cosas extraordinarias, explicó Patricia. Gente como usted. Yo no hice nada extraordinario. Teresa, me permito disentir. Lo que usted hizo ayer fue extraordinario, pero más
¿Que eso, lo que usted representa, es extraordinario? No entiendo. Patricia se inclinó hacia adelante. En un mundo donde todo es descartable, donde nada se repara, sino que se tira y se compra nuevo, usted representa algo que estamos perdiendo. El valor del trabajo artesanal, la belleza de crear con las manos, la satisfacción de arreglar en lugar de descartar. Teresa escuchaba en silencio, sin saber muy bien qué responder. Cuénteme su historia, Teresa. Desde el principio, durante la siguiente hora, Teresa relató su vida. Habló de su infancia en Mendoza, de su madre, que le enseñó a coser, de su casamiento con Carlos, de la viudez temprana, de la llegada a Buenos Aires, sin nada más que una máquina de coser y muchas ganas de trabajar. Patricia tomaba notas mentales. Era una historia hermosa, llena de los elementos que funcionaban en televisión: amor, pérdida, superación, trabajo honesto, dignidad en la pobreza. ¿Cuántas prendas calcula que habrá cosido en su vida Teresa? Pensó por un momento. Miles. Debe de haber vestido a medio Buenos Aires, sin saberlo, y nunca pensó en tener su propio taller, o en hacerse famosa. Teresa rió suavemente. Patricia se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. Famosa. Yo, ay, señora Patricia, yo soy una costurera de barrio. Mi trabajo es hacer que otras personas se vean hermosas, no aparecer en la televisión. Pero eso es exactamente lo que queremos mostrar, insistió Patricia. La belleza del trabajo silencioso, de las manos que crean sin buscar reconocimiento. Sofía intervino suavemente. Teresa, mi madre, tiene una idea preciosa. No es solo un documental. Es una serie corta sobre artesanos argentinos que mantienen vivas las tradiciones. Usted sería el primer episodio. Una serie. Patricia asintió entusiasmada. Se llamaría Costuras del Alma. Cada episodio contaría la historia de un artesano diferente, un zapatero, un talabartero, una tejedora. Pero empezaríamos con usted porque su historia tiene todo: emoción, técnica, sabiduría de vida. Teresa se quedó pensativa. La idea la halagaba, pero también la asustaba. ¿Y qué tendría que hacer yo? Básicamente ser usted misma, trabajar en su taller, contar su historia, enseñar su técnica. Queremos mostrar el proceso completo de su trabajo, desde que recibe un encargo hasta que entrega la prenda terminada. ¿Y eso le interesa a la gente? Teresa, en estos tiempos de fast fashion y ropa descartable, la gente está redescubriendo el valor de lo artesanal. Hay una generación completa que no sabe coser un botón y necesita reconectarse con esas habilidades. Patricia le mostró en su computadora algunos vídeos de artesanos en otras partes del mundo que habían tenido éxito en redes sociales y televisión. Mire estos números: millones de personas viendo a un carpintero japonés trabajar la madera o a una abuela italiana haciendo pasta a mano. La gente tiene hambre de autenticidad. Teresa observó los vídeos con fascinación. Nunca había imaginado que su trabajo pudiera interesar a tanta gente. ¿Y si no sé hablar bien para la cámara? Usted habla perfecto, Teresa. Con el corazón, eso es lo que importa. Sofía tomó la mano de Teresa. Además, piense en todas las jóvenes que podrían inspirarse en su historia, en todas las mujeres que pasaron por situaciones difíciles como usted y necesitan ver que se puede salir adelante. Teresa sintió un calor en el pecho. La idea de poder inspirar a otras mujeres le resultaba atractiva. ¿Y cuándo sería esto? Podríamos empezar la semana que viene. Son solo 3 días de grabación en su taller y después algunos testimonios de clientes y personas que la conocen. Teresa respiró profundo. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto, tómese el tiempo que necesite. Cuando salieron de la oficina de Patricia, Sofía acompañó a Teresa hasta la parada del colectivo. ¿Qué opinas realmente?, le preguntó Sofía. Es tentador, pero también me da miedo. Yo siempre fui invisible, y si a la gente no le gusta lo que ve, Teresa, ayer salvaste mi casamiento con una aguja y un pedazo de encaje. Si eso no es televisivo, no sé qué lo es. Esa noche Teresa no pudo dormir. Caminó por su pequeño apartamento, observando cada rincón con nuevos ojos. ¿Podría realmente ese lugar modesto interesar a una audiencia de televisión? Sus telas apiladas, su máquina sin oxidada, sus herramientas gastadas por el uso. Se detuvo frente al espejo del baño y se observó. Vio una mujer de 73 años, con arrugas que contaban historias y manos que habían trabajado sin descanso durante décadas. ¿Qué tenía ella que pudiera inspirar a otros al día siguiente? El teléfono sonó temprano. Era Marta, su vecina. Teresa, ¿es cierto lo que me contó mi prima? ¿Le salvaste el casamiento de la hija de una productora de televisión? ¿Es cierto?
y que ahora quieren hacerte famosa, Teresa rió. No exageres, Marta, pero van a hacer algo en la televisión sobre vos, tal vez. Todavía no decidí. ¿Estás loca? ¿Ves la oportunidad de tu vida? Esa tarde, Teresa recibió una visita inesperada. Era doña Carmen, una vecina de 80 años que vivía en el mismo edificio. Teresa querida, me enteré de lo de la televisión. Las noticias vuelan en este barrio. Quería decirte algo importante. Hace 40 años, cuando mi marido murió y me quedé sola con 3 hijos chicos, vos me cosiste los uniformes del colegio gratis. Nunca me cobraste un peso. Teresa recordó, había sido un momento muy difícil para Carmen. No era nada, Carmen. Para mí fue todo. Esos uniformes significaron que mis hijos pudieran ir al colegio con dignidad, y hay muchas más como yo, en este barrio, mujeres a las que ayudaste sin pedir nada a cambio. Carmen le tomó las manos. Si van a contar tu historia en la televisión, van a estar contando la historia de todas nosotras. Las mujeres trabajadoras, las que sacamos adelante a nuestras familias, con poco las que sabemos que la belleza no está en lo caro, sino en lo bien hecho. Esas palabras tocaron el corazón de Teresa profundamente. Nunca había pensado en su trabajo como algo que pudiera representar a otras mujeres. Esa noche Teresa tomó su decisión. El equipo de producción llegó al barrio de Teresa un lunes por la mañana temprano. Eran 5 personas, Patricia como productora y directora, un camarógrafo, un sonidista, una asistente de producción y una maquilladora. Teresa había pasado el fin de semana limpiando su apartamento hasta el último rincón, organizando sus telas por colores y reparando un desperfecto en la máquina Singer. Cuando abrió la puerta y vio todo el equipo técnico, sintió un ataque de nervios. «Buenos días, Teresa», la saludó Patricia con una sonrisa. «¿Lista para hacer historia? Espero no arrepentirme». La maquilladora, una chica joven llamada Lucía, se acercó a Teresa con delicadeza. Solo voy a realzar su belleza natural». Teresa se dejó maquillar por primera vez en décadas. Lucía trabajó con sutileza, resaltando sus ojos celestes y dándole un toque de color a sus mejillas, sin exagerar. «Listo, mírese». Cuando Teresa se vio en el espejo, no se reconoció. Seguía siendo ella misma, pero había algo diferente en su mirada. Se veía importante. Mientras el camarógrafo y el sonidista instalaban sus equipos, Patricia conversaba con Teresa para tranquilizarla. «Vamos a empezar con algo simple. Quiero que me cuente cómo es un día normal en su vida mientras trabaja en alguna prenda». Teresa había preparado el arreglo de un vestido de fiesta que le había encargado una clienta. Era un trabajo perfecto. Para mostrar su técnica requería precisión, pero no era demasiado complicado. «¿Lista?», preguntó el camarógrafo. «¿Lista?», respondió Teresa, y por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente lista para algo. La primera toma fue mágica. Teresa, sentada en su máquina Singer con la luz de la mañana entrando por la ventana, comenzó a trabajar mientras relataba su rutina diaria. Sus manos se movían con la seguridad de décadas de experiencia y su voz tomó un tono narrativo natural. «Me levanto todos los días a las 6:30. Primero preparo el mate. Después, reviso los trabajos del día. Cada prenda tiene su personalidad, su historia. Este vestido, por ejemplo, es para una quinceañera. La mamá me contó que ella también usó un vestido que yo le arreglé hace 25 años. Patricia observaba fascinada cómo Teresa se transformaba. Frente a la cámara, los nervios habían desaparecido completamente. Era natural, auténtica, cautivante. «¿Puede contarnos sobre esa máquina?», preguntó Patricia. Teresa acarició la Singer con ternura. «Era de mi madre. Debe tener más de 70 años, pero funciona mejor que cualquier máquina moderna. Mi madre siempre decía que las máquinas, como las personas, mejoran con el cariño y el uso constante». Durante toda la mañana grabaron diferentes aspectos del trabajo de Teresa. La vieron enhebrar agujas, cortar telas, marcar patrones con tiza, probar prendas en un maniquí improvisado. Cada gesto tenía una precisión y una belleza que la cámara capturaba con admiración. A la hora del almuerzo, Patricia ya sabía que tenían oro puro entre las manos. «Teresa, esto va a ser extraordinario», le dijo, mientras comían empanadas que había traído la asistente de producción. «¿En serio? En serio, usted tiene algo que muy pocas personas tienen: autenticidad pura. Cuando habla, cuando trabaja, es como si el tiempo se detuviera». Por la tarde grabaron testimonios de vecinos y clientes. Doña Carmen fue la primera en hablar. «Teresa es una santa»,
dijo con emoción. Nos ha vestido a todas en este barrio. Conoce nuestras historias, nuestras medidas, nuestros problemas. Cuando mi nieta se casó el año pasado, Teresa le hizo el vestido más hermoso que pueden imaginar y se lo cobró como si fuera un simple arreglo. Marta también dio su testimonio. Teresa es de esas personas que ya no quedan. Trabajo honesto, palabra de honor y jamás te deja en banda cuando la necesitas. La señora del kiosco de la esquina, que había conocido a Teresa durante décadas, contó cómo había visto llegar a la costurera al barrio, siendo una mujer joven y triste, y cómo con los años se había convertido en una especie de consejera y madre de todos. Las chicas del barrio vienen a mostrarle a Teresa sus vestidos de fiesta antes de salir. Ella siempre sabe cómo hacer que se vean más bonitas con un simple ajuste. Al final del día, cuando el equipo se fue, Teresa se sentó en su sillón favorito con una taza de té. Se sentía agotada, pero extrañamente satisfecha. Por primera vez en mucho tiempo, había sentido que su trabajo era valorado, que su vida tenía un significado que trascendía las puntadas y los dobladillos. El teléfono sonó. Era Sofía. ¿Cómo fue el primer día de grabación? Diferente a todo lo que esperaba. Me sentí importante, porque lo es, Teresa. Siempre lo fuiste. Esa noche Teresa durmió profundamente por primera vez en semanas. Soñó que su madre la visitaba y le decía que estaba orgullosa de ella. En el sueño su madre llevaba puesta la echarpe de encaje blanco completa e intacta y le sonreía con ternura. La segunda jornada de grabación se centró en la historia personal de Teresa. Patricia había decidido filmar en el cementerio de la Chacarita, donde estaban enterrados Carlos y la madre de Teresa. Era un momento emotivo que requería delicadeza. Teresa llevaba un ramo de claveles blancos para Carlos y margaritas para su madre. Caminó entre las tumbas con paso seguro como quien conoce el camino de memoria. Vengo acá todos los domingos, le contó a la cámara mientras limpiaba la lápida de Carlos. Les cuento cómo me fue en la semana, qué trabajos hice, si tuve algún problema. Carlos siempre fue buen oyente. Patricia observaba cómo Teresa hablaba con naturalidad sobre la muerte y la soledad sin dramatismo, pero con una honestidad que resultaba conmovedora. ¿Nunca pensó en volver a casarse Teresa? Sonrió con melancolía. Carlos era un hombre muy especial. Teníamos una conexión que no sé si se puede encontrar dos veces en la vida. Prefería quedarme con el recuerdo hermoso que buscar algo que probablemente no iba a encontrar. ¿Se arrepiente? De no tener hijos, sí, pero de la vida que elegí no. Mi trabajo me dio propósito, me conectó con cientos de familias. De alguna manera, todas las mujeres para las que cosí fueron un poquito mis hijas. Después del cementerio, fueron a Mendoza. Patricia había conseguido permisos para filmar en el pueblo natal de Teresa, en la casa donde había vivido con sus padres. Era una construcción humilde de adobe que ahora funcionaba como un pequeño almacén. La dueña actual, una mujer de mediana edad, había conocido a la familia de Teresa. Los Morales eran gente muy trabajadora, contó mientras les permitía filmar en el patio trasero. La mamá de Teresa era famosa en todo el pueblo por sus trabajos de costura. Decían que tenía manos de oro. Teresa caminó por los lugares de su infancia con una mezcla de nostalgia y dolor. Todo era más pequeño de lo que recordaba, pero los olores y los sonidos la transportaron inmediatamente a sus primeros años. Allí, señaló un rincón del patio, era donde mi madre tenía su máquina. Yo me sentaba en el suelo a jugar con los retazos mientras ella trabajaba. La cámara capturó cada gesto, cada mirada, cada momento de reconocimiento. Teresa contó anécdotas de su infancia, de cómo había aprendido a coser observando a su madre, de su primer trabajo vendiendo verduras en la feria para ayudar a la familia. Éramos pobres, pero no nos faltaba nada importante. Teníamos amor, trabajo honesto y la satisfacción de saber que éramos útiles. En la vieja iglesia del pueblo, donde se había casado con Carlos, Teresa se emocionó por primera vez durante toda la grabación. Fue la única vez en mi vida que me sentí como una princesa, confesó. Carlos me esperaba en el altar con una sonrisa que me iluminó el alma. Mi madre me había hecho el vestido más hermoso que pueden imaginar, todo bordado a mano. ¿Conserva alguna foto? Teresa sacó de su cartera una fotografía amarillenta y desgastada. En ella, una Teresa joven y radiante posaba junto a un hombre alto y moreno, ambos sonriendo con felicidad genuina. Es lo único que me queda de ese día. Bueno, esto y los recuerdos. La tercera jornada de grabación fue diferente.
Patricia había organizado una sorpresa, había contactado a varias mujeres para las que Teresa había trabajado a lo largo de los años, algunas de las cuales hacía décadas que no se veían. La primera en llegar fue Rosa, una mujer de unos 50 años que había sido una de las primeras clientas de Teresa en Buenos Aires. Teresa, no puedo creer que seas famosa, se abrazaron con emoción. Rosa le contó a la cámara cómo Teresa le había hecho el vestido para su casamiento cuando ella tenía 20 años y no tenía dinero para uno nuevo. Me lo cobró la mitad de lo que valía y cuando me lo probé era exactamente como había soñado. Teresa tiene el don de entender lo que una mujer necesita sentirse hermosa. Llegó Claudia, que había sido una adolescente problemática cuando conoció a Teresa. Yo era una rebelde, me vestía toda de negro, tenía el pelo de colores. Mi madre no sabía qué hacer conmigo. Un día me llevó a lo de Teresa para que me arreglara una campera de cuero que se me había roto. Teresa no me juzgó, no me dijo que me cambiara el look, simplemente me escuchó y me arregló la campera de una manera que quedó todavía más rebelde que antes. Fue la primera vez que sentí que un adulto me respetaba. También vino Elena, una mujer mayor que había conocido a Teresa en el barrio cuando ambas eran jóvenes madres. Teresa me enseñó a coser cuando mi marido se quedó sin trabajo y necesitábamos ingresos extra. Nunca me cobró las clases y cuando empecé a tener mis propios clientes me derivaba trabajo. Es una persona generosa como ya no hay. Patricia observaba cómo el rostro de Teresa se iluminaba con cada testimonio. Era evidente que cada una de esas mujeres representaba un capítulo importante en su vida. Al final del día, cuando todas se habían ido, Teresa se quedó sola con Patricia. No sabía que había marcado tantas vidas. Confesó, uno hace su trabajo, ayuda cuando puede y no se da cuenta del impacto que tiene. Eso es exactamente lo que queremos mostrar, respondió Patricia. Que las vidas ordinarias pueden ser extraordinarias, que los gestos simples pueden cambiar el mundo de alguien. Esa noche, Teresa volvió a su apartamento con una sensación nueva. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente orgullosa de su vida, de sus decisiones, de todo lo que había construido con sus manos y su corazón. 3 semanas después de terminar las grabaciones, Patricia citó a Teresa en su oficina para mostrarle el primer corte del documental. Teresa llegó nerviosa, acompañada por Sofía, que se había convertido en una especie de madrina del proyecto. Antes de que lo veas, le advirtió Patricia, quiero que sepas que esto supera todas mis expectativas. Es uno de los trabajos más hermosos que he hecho en mi carrera. Apagaron las luces y comenzó la proyección. Teresa se vio a sí misma en la pantalla grande y al principio sintió vergüenza. No estaba acostumbrada a escuchar su propia voz ni a observar sus gestos desde afuera, pero a medida que avanzaba el documental, se fue relajando. La narrativa estaba construida con una sensibilidad exquisita. Patricia había logrado capturar la esencia del trabajo artesanal, la dignidad del esfuerzo silencioso y la belleza que surge de la dedicación. Las tomas de las manos de Teresa trabajando eran verdaderas obras de arte y los testimonios de sus clientas creaban un mosaico emotivo sobre el impacto de una vida dedicada al servicio. El momento más conmovedor era cuando Teresa hablaba en el cementerio sobre Carlos y su madre. La cámara había capturado una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla y sus palabras sobre el amor y la pérdida resonaban con una verdad universal. Cuando terminó la proyección, Teresa se quedó en silencio por varios minutos. Sofía y Patricia la observaban con expectación. ¿Y bien?, le preguntó finalmente Patricia. «Es hermoso», susurró Teresa. «No me reconozco, pero es hermoso». «¿Qué querés decir con que no te reconoces?» «Me veo importante». «¿Cómo? Si mi vida hubiera valido la pena». Sofía le tomó la mano. «Tu vida siempre valió la pena, Teresa. Ahora, simplemente el mundo va a poder verlo». Patricia se inclinó hacia adelante. «Teresa, tengo que contarte algo. Antes de estrenar el documental oficialmente, lo vimos en el canal. La reacción fue unánime, quieren hacer una serie completa sobre vos». «¿Una serie? ¿De cuántos capítulos?» 6 episodios de 1 hora cada uno. Cada capítulo se centraría en un aspecto diferente de tu trabajo y tu vida. Y queremos que seas no solo la protagonista, sino también una especie de consultora artística». Teresa se sintió mareada. «No entiendo. ¿Qué significa ser consultora artística?»
que ayudes a diseñar los contenidos, que sugieras otros artesanos para incluir en la serie, que nos enseñes técnicas que podamos mostrar. Básicamente, que seas una parte integral de la producción. Y eso se paga. Patricia sonrió. Teresa, te van a pagar más por esta serie de lo que has ganado en todo el año pasado. Teresa sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Durante 73 años había vivido con lo justo, preocupándose por llegar a fin de mes, postergando gastos médicos por falta de dinero, y ahora le estaban ofreciendo seguridad económica por hacer lo que más amaba. Hablar de costura. Puedo pensarlo, por supuesto, pero no tardes mucho. Queremos empezar a producir lo antes posible para aprovechar el momento. Cuando salieron de la oficina, Sofía invitó a Teresa a cenar en un restaurante elegante del barrio de Palermo. Era la primera vez que Teresa entraba a un lugar así, con manteles blancos, mozos en uniforme y cartas en varios idiomas. Esto es demasiado fino para mí, murmuró Teresa mientras el mozo les traía la carta. Nada es demasiado fino para vos, Teresa. Ya es hora de que te acostumbres a que te traten como te mereces. Durante la cena hablaron sobre los cambios que se venían en la vida de Teresa. Sofía le explicó que tendría que lidiar con prensa, entrevistas, tal vez reconocimiento en la calle. ¿Estás preparada para eso? Teresa pensó por un momento. No sé si alguien puede estar preparado para algo así, pero si esto puede inspirar a otras mujeres y puede ayudar a que la gente valore el trabajo artesanal, entonces vale la pena intentarlo. Al día siguiente, Teresa decidió aceptar la propuesta. Llamó a Patricia y le confirmó su participación en la serie. ¡Excelente!, exclamó Patricia. Vamos a empezar con la preproducción inmediatamente. Y Teresa, hay algo más que quiero contarte. El primer documental ya tiene fecha de estreno, el próximo viernes en horario central. Tan pronto, el canal está muy entusiasmado, van a hacer una campaña de promoción importante. Esa semana, Teresa vio su rostro en afiches en el subte, escuchó promociones en la radio y recibió llamadas de periodistas que querían entrevistarla. Era un mundo completamente nuevo y abrumador. Marta, su vecina, no cabía en sí de emoción. Teresa SOS famosa. Toda la cuadra va a ver tu programa el viernes por la noche. Teresa se juntó con sus vecinas en el apartamento de Doña Carmen para ver el estreno. Había preparado facturas y café para todas. Cuando apareció su nombre en la pantalla como protagonista de Costuras del Alma, todas aplaudieron. Ver el documental rodeada de las mujeres que habían sido testigos de su vida durante décadas fue emotivo. Muchas lloraron durante los testimonios, se rieron con las anécdotas y aplaudieron al final. Teresa, le dijo Doña Carmen, nos hiciste sentir orgullosas de nuestras vidas, de todo lo que hemos trabajado, de todo lo que hemos luchado. Esa noche, Teresa se durmió con una sensación de plenitud que no había experimentado jamás. Por primera vez en su vida, sentía que había logrado algo importante, algo que trascendía su propia existencia. No imaginaba que al día siguiente, su vida cambiaría para siempre. El sábado por la mañana, Teresa se despertó con el sonido insistente del teléfono. Eran las 8:30 y no era normal que la llamaran tan temprano. Pensó que podría ser alguna emergencia. Hola. Teresa Morales, habla Carmen Rodríguez del programa. Buenos días, Argentina. Queremos invitarla a nuestro programa de la próxima semana. Teresa se quedó muda. Buenos días, Argentina. Era uno de los programas matutinos más vistos del país. Creo que se equivocó de número. No me equivoco. Vimos su documental anoche. Fue hermoso. Queremos que venga a hablar sobre su trabajo y tal vez pueda mostrar alguna técnica en vivo. Antes de que Teresa pudiera responder, la mujer ya le estaba dando detalles sobre horarios y coordinando con la producción. Cuando colgó, Teresa se quedó sentada en la cama tratando de procesar lo que había escuchado. El teléfono volvió a sonar. Era Sofía. Teresa, ¿viste las repercusiones en las redes sociales? ¿Qué repercusiones? ¿Qué redes sociales? El hashtag Costuras del Alma es tendencia en Twitter. Miles de personas están compartiendo fotos de cosas que han cosido, reparado o creado con sus manos. Y todas te mencionan a vos como inspiración. Teresa no entendía nada de redes sociales, pero sonaba importante. Y eso es bueno. Es extraordinario. Patricia está eufórica. Dice que nunca había visto una respuesta tan inmediata y emotiva a un documental.
Durante todo el día, Teresa recibió llamadas, medios de comunicación, revistas productoras de otros canales. Todos querían entrevistarla, conocer más de su historia, invitarla a sus programas. Por la tarde, cuando fue a hacer las compras al mercado del barrio, algo extraordinario sucedió. La verdulera doña Estela la saludó efusivamente. Teresa, te vi anoche en la televisión. Estoy tan orgullosa. Toda mi familia te vio en la carnicería, pasó lo mismo. El carnicero le regaló los mejores cortes y le dijo que su madre había llorado viendo el programa. Mi vieja es costurera también, le contó. Dice que usted representa todo lo que ella siempre quiso ser. Cuando Teresa llegó a su casa, había una pequeña multitud esperándola en la puerta del edificio. Eran mujeres de diferentes edades. Algunas con niños, todas llevando bolsas con telas y prendas. Señora Teresa, le dijo una joven de unos 30 años, vimos su programa anoche. Queremos aprender a coser como usted. Yo traje el vestido de mi abuela para que me lo arregle, dijo otra. Mi mamá dice que usted puede hacer milagros. Teresa se sintió abrumada pero conmovida. Una por una escuchó las historias de esas mujeres. Muchas querían aprender costura para tener una fuente de ingresos extra. Otras querían recuperar prendas con valor sentimental, algunas simplemente querían conectarse con una tradición que sentían perdida. Señoras, yo no puedo atender a todas, les explicó con gentileza. Soy una sola persona y ya no tengo la energía de antes. Pero podría enseñarnos, insistió la joven. Podríamos hacer un grupo para aprender. Teresa pensó por un momento. La idea le resultaba atractiva, pero su apartamento era muy pequeño para clases. Déjenme pensarlo. Si se me ocurre algo, se los haré saber. Esa noche, Teresa llamó a Patricia para contarle lo que había pasado. Era de esperarse, respondió Patricia. El programa tocó una fibra muy profunda en la gente. Hay una necesidad real de reconectarse con lo artesanal, con lo hecho a mano. ¿Qué puedo hacer? No quiero decepcionar a nadie, pero no tengo la infraestructura para atender tanta demanda. Teresa, déjame preguntarte algo. ¿Te gustaría enseñar? ¿En serio? Siempre me gustó. Cada vez que venía alguna vecina a pedirme que le mostrara alguna técnica, yo disfrutaba mucho explicándole. Entonces tengo una idea. ¿Qué te parece si incorporamos un segmento de enseñanza en la serie? Cada episodio podría incluir una masterclass donde enseñes una técnica específica. ¿Y eso funcionaría? Teresa, acabas de demostrar que hay una audiencia enorme para este tipo de contenido. Podríamos hacer algo revolucionario, un programa que entretenga y eduque al mismo tiempo. Al día siguiente, Teresa recibió una visita inesperada. Era el director de un centro comunitario del barrio de San Telmo. Señora Teresa, me llamo Roberto Sánchez. Vimos su programa y queremos hacerle una propuesta. Roberto le explicó que tenían un espacio grande y bien iluminado que podrían adaptar como taller de costura. Querían ofrecerle coordinar un programa de capacitación en oficios para mujeres en situación de vulnerabilidad. Muchas de estas mujeres necesitan una salida laboral y la costura puede ser esa oportunidad. Usted podría ser la coordinadora principal y nosotros nos encargamos de todo lo administrativo. Teresa sintió que el corazón se le aceleraba. Era exactamente el tipo de proyecto que le daría sentido a su nueva fama. ¿Y esto sería ad honorem o no? Tenemos presupuesto del gobierno de la ciudad. Sería un trabajo remunerado con todos los beneficios correspondientes. Por primera vez en su vida, Teresa se encontraba en la posición de poder elegir entre múltiples oportunidades, todas ellas interesantes y bien pagas. Era un cambio dramático para alguien que había vivido siempre con limitaciones económicas. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todas las propuestas, Teresa sintió que su madre estaba presente en la habitación. Podía casi escuchar su voz diciéndole que el éxito verdadero no se mide en dinero, sino en la cantidad de vidas que se pueden tocar positivamente. A la semana siguiente, Teresa apareció en Buenos días, Argentina. Había estado nerviosa durante días, pero cuando se sentó frente a las cámaras con una máquina de coser portátil y algunos materiales, se sintió en su elemento. La conductora Mariana Fabiani la recibió con calidez genuina. Teresa, su historia nos emocionó a todos. Cuéntenos, ¿cómo se siente con toda esta repercusión? Abrumada pero feliz, respondió Teresa con honestidad. Nunca imaginé
que mi trabajo pudiera interesar a tanta gente. ¿Qué significa para usted la costura? Teresa reflexionó por un momento antes de responder. La costura es una forma de reparar el mundo, un puntada a la vez. Cuando algo se rompe, no lo tiramos. Lo arreglamos, lo mejoramos, le damos una segunda oportunidad. Y eso se aplica a la ropa, pero también a las relaciones, a los sueños, a la vida misma. Durante el programa, Teresa demostró cómo hacer un dobladillo invisible, una técnica que parecía simple pero requería años de práctica para perfeccionar. Las cámaras capturaron cada movimiento de sus manos expertas y los televidentes pudieron apreciar la precisión artística de su trabajo. ¿Qué consejo le daría a las jóvenes que quieren aprender este oficio? Que tengan paciencia consigo mismas. La costura no se aprende de un día para el otro. Cada puntada enseña algo nuevo y, sobre todo, que cosan con amor. Las prendas hechas con amor se sienten diferentes, duran más y hacen más felices a quienes las usan. Al final del programa, Teresa recibió una sorpresa. Mariana le mostró un video con mensajes de todo el país, costureras, diseñadores, estudiantes de moda y gente común que había aprendido a valorar el trabajo artesanal después de ver su documental. Una joven de Córdoba decía: «Gracias, Teresa, por demostrarme que mi trabajo vale la pena». Un hombre mayor de Rosario contaba: «Mi esposa era costurera y murió el año pasado. Verla a usted me hizo recordar por qué me enamoré de ella, por esas manos que creaban belleza». Teresa no pudo contener las lágrimas. Después del programa, la producción de la serie se aceleró. Patricia había conseguido presupuesto para hacer algo más ambicioso, no solo documentar la vida de Teresa, sino crear un verdadero programa educativo que combinara entretenimiento con enseñanza práctica. El formato final sería innovador. Cada episodio contaría una historia emotiva relacionada con la costura, una novia que necesita arreglar el vestido de su abuela, una mujer que quiere empezar un emprendimiento y Teresa aparecería como una especie de hada madrina que no solo resolvía el problema técnico, sino que enseñaba a la audiencia las técnicas necesarias. Es como un reality show de transformación, pero centrado en el trabajo artesanal, le explicó Patricia a Teresa. Vas a ayudar a gente real con problemas reales y al mismo tiempo vas a enseñar a miles de personas a través de la pantalla. Teresa aceptó entusiasmada. Finalmente, había encontrado una manera de usar su nueva fama para algo que tenía sentido profundo. Mientras tanto, había aceptado también la propuesta del centro comunitario. 3 veces por semana, Teresa dictaba clases de costura básica a mujeres que buscaban una salida laboral. El grupo inicial de 10 mujeres se había convertido en una lista de espera de más de 100. «Teresa», le dijo Silvia a una de sus primeras alumnas antes de conocerla, «yo no tenía esperanza. Mi marido me había dejado, tenía 2 hijos chicos y no sabía cómo mantenerlos. Ahora ya tengo 3 clientas fijas y estoy ahorrando para comprar mi propia máquina». Historias como la de Silvia se repetían cada semana. Teresa no solo enseñaba técnicas de costura, enseñaba dignidad, autoestima, independencia económica. Se había convertido, sin buscarlo, en una mentora y una inspiración para decenas de mujeres. El éxito de Teresa también había tenido un efecto inesperado en su barrio. Varios negocios relacionados con la costura habían abierto en las cercanías. Una mercería nueva, un local de telas, incluso un pequeño café que se promocionaba como el lugar favorito de Teresa Morales. El dueño del café, un joven emprendedor llamado Martín, había decorado el local con máquinas de coser antiguas y fotos de costureras famosas de la historia argentina. «Su historia me inspiró a abrir este lugar», le contó a Teresa cuando ella pasó a conocerlo. Quería crear un espacio donde los artesanos del barrio pudieran encontrarse, intercambiar ideas, tal vez vender sus productos. Teresa observó el local con emoción. Había una pequeña vitrina donde se exhibían trabajos de costureras locales, un rincón con libros sobre técnicas artesanales y mesas grandes donde la gente podía trabajar en sus proyectos mientras tomaba café. «Es hermoso, Martín». «Exactamente lo que este barrio necesitaba». 6 meses después del estreno del primer documental, Teresa era una figura reconocida en todo el país. La serie Costuras del Alma se había convertido en un fenómeno televisivo. Cada episodio tenía rating altísimo y generaba conversaciones en redes sociales durante días. Pero más allá del éxito mediático, Teresa había logrado algo más profundo, había inspirado un movimiento.
Por todo el país surgían talleres de costura, grupos de mujeres que se juntaban a aprender técnicas tradicionales, emprendimientos de moda sustentable que promovían la reparación por sobre el descarte. El gobierno nacional había lanzado un programa llamado Manos que Crean, inspirado directamente en el trabajo de Teresa, que ofrecía microcréditos y capacitación a artesanos de todo el país. Una mañana de otoño, Teresa recibió una llamada que la dejó sin palabras. Teresa Morales, habla María José Garrido, directora de Relaciones Institucionales de la Universidad de El Salvador. Queremos ofrecerle un doctorado honoris causa en artes aplicadas. Teresa tuvo que sentarse. Creo que se equivoca. Yo no tengo estudios universitarios. No se equivoca, señora Teresa. El doctorado honoris causa se otorga a personas que han hecho contribuciones excepcionales a un campo del conocimiento independientemente de su formación académica. Su trabajo ha revolucionado la percepción social sobre las artes aplicadas y ha inspirado una nueva generación de artesanos. La ceremonia de entrega se realizó en el aula magna de la universidad con la presencia de autoridades académicas, estudiantes de diseño y moda y representantes de todo el sector textil del país. Teresa, vestida con un traje azul que ella misma había confeccionado años atrás y actualizado con detalles modernos, se sintió completamente fuera de lugar cuando vio todos los biretes y togas académicas. Sofía, que había sido invitada especial, se acercó a tranquilizarla antes de la ceremonia. Teresa, mereces estar acá más que nadie. Has enseñado lo que ninguna universidad puede enseñar, que la excelencia viene del amor al trabajo y la dedicación constante. El rector de la universidad le dedicó un discurso emocionante. Teresa Morales representa lo mejor de nuestra tradición artesanal argentina. Su trabajo trasciende lo técnico para convertirse en un testimonio de dignidad humana. Ha demostrado que no hace falta un título universitario para ser una maestra, que no hace falta fama para ser importante, que no hace falta dinero para ser rica en conocimiento y sabiduría. Cuando le entregaron el diploma y le pusieron el birrete de doctora, Teresa sintió que su madre y Carlos estaban presentes en ese momento. Había llegado más lejos de lo que jamás había soñado posible. Su discurso de agradecimiento fue breve pero profundamente emotivo. Yo no sé si merezco este honor, pero sé que lo acepto en nombre de todas las mujeres que como yo han trabajado en silencio durante décadas. En nombre de mi madre, que me enseñó que cada puntada cuenta. En nombre de Carlos, que me enseñó que el amor verdadero apoya los sueños. Y en nombre de todas las mujeres que están aprendiendo que nunca es tarde para brillar. La audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Después de la ceremonia, Teresa fue invitada a un almuerzo con las autoridades universitarias. Allí le propusieron crear una cátedra de artes aplicadas que llevaría su nombre. Sería la primera cátedra en el país dedicada específicamente a rescatar y promover técnicas artesanales tradicionales, le explicó la decana de la Facultad de Arte y Diseño. Teresa aceptó con la condición de que la cátedra tuviera un fuerte componente social. Los estudiantes deberían hacer prácticas comunitarias enseñando sus conocimientos en barrios vulnerables. El arte no puede estar desconectado de la vida real, argumentó. Si vamos a formar artistas y diseñadores, tienen que entender que su trabajo puede cambiar vidas concretas. La propuesta fue aceptada unánimemente. Esa noche, Teresa volvió a su apartamento con el diploma en la mano. Se detuvo frente al espejo del baño y se observó. Ya no veía a la misma mujer invisible que había sido durante décadas. Veía a una doctora honoris causa, a una inspiración nacional, a una mujer que había logrado cambiar vidas con sus manos y su corazón. Pero lo más importante, seguía viendo a Teresa, la costurera de barrio que amaba su trabajo y ayudaba a su gente. Guardó el diploma en la cajita de lata junto a las cartas de Carlos y la foto de su casamiento. Todas esas cosas la representaban. Por igual, su pasado, su presente y su futuro estaban cosidos con el mismo hilo de amor y perseverancia. El teléfono sonó. Era doña Carmen. Teresa querida, te vimos en las noticias. Todo el barrio está orgulloso. ¿Podés venir un ratito? Las chicas prepararon una sorpresa. Cuando Teresa bajó al departamento de Carmen, se encontró con todas las vecinas reunidas. Habían preparado una torta con la inscripción Doctora Teresa y habían decorado el living con trabajos de costura que habían hecho inspirándose en sus técnicas. Vos nos enseñaste que ser del barrio no significa ser menos,
le dijo doña Carmen, que se puede llegar lejos sin olvidarse de dónde viene una. Teresa las abrazó a todas con lágrimas en los ojos. Ese reconocimiento de sus vecinas valía tanto como el doctorado universitario. Mientras comían torta y recordaban anécdotas, Teresa reflexionó sobre el camino recorrido. Había empezado como una costurera invisible y se había convertido en una figura pública respetada. Pero lo más hermoso era que su éxito había abierto puertas para otras mujeres, había dignificado el trabajo artesanal, había demostrado que la belleza y la sabiduría pueden florecer en cualquier lugar. Un año después, Teresa había establecido una rutina que combinaba todas sus nuevas responsabilidades. Los lunes y miércoles grababa para la serie televisiva que ya iba por su segunda temporada con éxito arrasador. Los martes y jueves daba clases en el centro comunitario donde ya habían formado más de 200 mujeres. Los viernes visitaba la universidad para supervisar la cátedra que llevaba su nombre. Pero los sábados eran especiales. Los había reservado para lo que llamaba visitas del corazón. Iba a hogares de ancianos, hospitales y centros de rehabilitación a enseñar costura como terapia ocupacional. En el hospital de niños, Teresa se había convertido en una presencia mágica. Los chicos la esperaban con entusiasmo porque siempre traía proyectos divertidos: coser pequeños muñecos, decorar fundas de almohadas, hacer pulseras de tela. Señora Teresa, le dijo Valentina, una niña de 8 años que estaba internada por una enfermedad crónica, cuando sea grande quiero ser como usted. Quiero ayudar a la gente cosiendo. ¿Y qué te gustaría coser? Vestidos para las muñecas de las nenas que no tienen plata para comprarlos. Teresa sintió que el corazón se le llenaba de ternura. La generosidad de esa niña enferma la conmovió profundamente. Esa conversación le dio una idea. ¿Por qué no crear un programa específico para enseñar costura a niños? Podría ser una manera de transmitir valores como la paciencia, la precisión, el cuidado de los objetos, la satisfacción del trabajo bien hecho. Se lo propuso a Patricia, que se entusiasmó inmediatamente. Es brillante, podríamos hacer un programa familiar donde abuelas y nietos aprendan juntos. Costuras entre generaciones. El programa se estrenó 6 meses después y fue un éxito instantáneo. Teresa enseñaba técnicas simples que niños y adultos podían hacer juntos: coser botones, hacer pequeños bordados, reparar juguetes de tela. Pero más allá de las técnicas, el programa transmitía valores profundos sobre la importancia de la paciencia, el cuidado y la transmisión de conocimientos entre generaciones. Una de las cartas que más emocionó a Teresa vino de una familia de Tucumán. Estimada doctora Teresa, somos 3 generaciones de mujeres que nos juntamos todos los sábados a ver su programa y coser juntas. La bisabuela Elena tiene 90 años y nos cuenta historias de cuando era joven mientras cose. La abuela María enseña a sus nietas y yo aprendo técnicas que había olvidado. Usted nos devolvió algo que estábamos perdiendo: el tiempo compartido. La conversación tranquila, la satisfacción de crear algo con nuestras manos. Gracias por recordarnos que la familia se construye también con pequeños rituales de amor. Ese tipo de testimonios llegaban diariamente. Teresa había logrado algo que ni ella misma había imaginado: usar la televisión para fortalecer los lazos familiares y rescatar tradiciones que se estaban perdiendo. Su impacto trascendió las fronteras argentinas. Productoras de otros países latinoamericanos comenzaron a contactarla para adaptar sus programas. Una cadena mexicana le propuso hacer una gira por todo México enseñando técnicas tradicionales de costura. Una universidad colombiana la invitó a dictar una masterclass sobre preservación de oficios artesanales. Teresa, te has convertido en una embajadora cultural, le dijo Patricia. Estás representando no solo a Argentina, sino a toda Latinoamérica en el rescate de las tradiciones textiles. Pero Teresa nunca perdió de vista sus raíces. Seguía viviendo en el mismo apartamento del barrio, seguía comprando en los mismos lugares, seguía manteniendo las amistades de toda la vida. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, después de hacer las compras, se encontró con una escena que la llenó de orgullo. En la plaza principal, un grupo de adolescentes estaba enseñando costura básica a niños más pequeños. Usaban materiales reciclados y técnicas que claramente habían aprendido viendo sus programas. Se acercó discretamente para observar. «Ven», le decía una chica de unos 15 años a un niño. «Hay que tener paciencia. La aguja va despacio como enseña».
La señora Teresa. Teresa sonrió y siguió caminando sin interrumpir. Esa era la imagen más hermosa que podía ver, jóvenes transmitiendo conocimientos a otros más jóvenes, creando cadenas de aprendizaje que se extendían mucho más allá de lo que ella podía alcanzar directamente. Esa noche, mientras preparaba la cena, reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. Había pasado de ser una costurera invisible a ser una figura pública reconocida. Había ganado más dinero en los últimos 2 años que en toda su vida anterior. Había recibido honores académicos, había viajado por el país, había conocido gente fascinante. Pero lo que más la emocionaba no era nada de eso. Era saber que en miles de hogares madres e hijas estaban cosiendo juntas. ¡Qué cientos de mujeres! Habían encontrado en la costura una forma de independencia económica, que niños de todo el país estaban aprendiendo a valorar el trabajo manual y la paciencia. Había logrado coser con sus historias y sus enseñanzas una red invisible que conectaba corazones y familias a lo largo y ancho del país. Su teléfono sonó. Era Sofía, que la llamaba todas las semanas para conversar. «Teresa, ¿cómo te sentís con todo esto?» «Agradecida, hijita. Muy agradecida». ¿Te arrepentís de algo? Teresa pensó por un momento en todas las decisiones que había tomado, en todos los riesgos que había corrido al aceptar salir de su zona de confort. De nada. Si no hubiera aceptado arreglar tu vestido ese día, si no hubiera usado la echarpe de mi madre, nada de esto habría pasado. A veces pienso que mi madre y Carlos conspiraron desde el cielo para que mi vida tomara este rumbo. ¿Crees en el destino? Creo en las oportunidades, hijita. El destino nos pone oportunidades en el camino, pero somos nosotros los que tenemos que tomarlas. Yo pude haber dicho que no cuando se rompió tu vestido, pude haber dicho que no tenía tiempo, que no era mi problema, pero algo me empujó a ayudar. ¿Y qué era ese algo? Teresa sonrió. El amor, Sofía. Siempre es el amor al trabajo bien hecho, el amor a ayudar al prójimo, el amor a la vida misma. 3 años después de aquel sábado que cambió su vida, Teresa se preparaba para lo que sería su mayor desafío profesional, la apertura del Museo de Artes Aplicadas Teresa Morales, un espacio dedicado a preservar y promover las técnicas artesanales tradicionales argentinas. El museo era el resultado de una iniciativa conjunta entre el Gobierno Nacional, la universidad, varias empresas privadas y organizaciones internacionales dedicadas a la preservación del patrimonio cultural. Se había construido en un hermoso edificio histórico restaurado en el barrio de San Telmo, muy cerca del centro comunitario donde Teresa había comenzado a dar clases. La colección permanente incluía máquinas de coser de diferentes épocas, vestimentas tradicionales de todas las regiones del país, herramientas de trabajo textil y una sala especial dedicada a la historia de las costureras argentinas a lo largo del siglo XX. Pero la joya del museo era la sala central, donde se exhibía el vestido de novia de Sofía, aquel que Teresa había reparado con la echarpe de su madre. La prenda se había convertido en un símbolo de cómo la tradición y la innovación podían fusionarse para crear algo hermoso y significativo. Junto al vestido se exhibía la echarpe original de la madre de Teresa, la que había sacrificado para salvar el momento más importante de una desconocida. Patricia había logrado recuperar los fragmentos restantes y los había hecho enmarcar como una obra de arte textil. El día de la inauguración, Teresa se despertó temprano y se vistió con el mismo cuidado que ponía al preparar cualquier prenda especial. Había elegido un conjunto que representaba toda su historia, una falda que había cosido en sus primeros años en Buenos Aires, una blusa que había actualizado recientemente con técnicas aprendidas en sus viajes, y como toque final una pequeña echarpe que había tejido con hilos de todos los colores que había usado a lo largo de su carrera. Cuando llegó al museo, se sorprendió por la cantidad de gente que ya estaba esperando. Había filas de personas de todas las edades, familias enteras, estudiantes, artesanos, turistas, vecinos del barrio. Patricia la recibió en la entrada con una sonrisa enorme. Teresa, esto es histórico. Nunca había visto tanto interés por la inauguración de un museo de este tipo. Entre los invitados especiales estaban presentes figuras políticas, académicos, artistas y muchas de las mujeres que habían sido parte del camino de Teresa, sus alumnas del centro comunitario, las vecinas de toda la vida, las clientas que la habían acompañado durante décadas. Sofía había venido con su familia completa. Su hija mayor de 2 años correteaba entre los invitados con un vestidito que Teresa
le había cosido especialmente para la ocasión. «Teresa», le dijo Sofía, «quiero que sepas que mi hija va a crecer sabiendo quién eres y lo que representas. Cada vez que se ponga algo cosido por vos va a recordar que las cosas hermosas nacen del amor y la dedicación». La ceremonia comenzó con las palabras del ministro de Cultura, que destacó la importancia de Teresa como guardiana de las tradiciones que nos definen como pueblo. Luego habló el rector de la universidad, que anunció que la cátedra Teresa Morales había sido declarada Patrimonio Educativo Nacional y que se replicaría en universidades de todo el país. Pero el momento más emotivo llegó cuando Teresa tomó la palabra. Se paró frente al micrófono, observó a todas las caras que la miraban con expectación y sintió la presencia invisible de su madre y Carlos acompañándola. Cuando era una niña en Mendoza, comenzó mi madre, me decía que cada puntada era como una oración, que cuando cosíamos con amor, estábamos tejiendo algo más que tela, estábamos tejiendo esperanza, cariño, cuidado por el otro. Su voz era serena, pero llegaba clara a todos los rincones del salón. Nunca imaginé que esas puntadas que aprendí sentada en el suelo, junto a mi madre, me iban a traer hasta acá. Nunca imaginé que mi trabajo silencioso podría inspirar a tanta gente. Hizo una pausa y sonrió. Pero si algo me enseñó esta experiencia es que todos tenemos algo valioso que ofrecer al mundo. A veces pensamos que nuestro trabajo es pequeño, insignificante, invisible, pero cada trabajo hecho con amor deja una huella. Cada gesto de cuidado cuenta. Cada vez que arreglamos algo, en lugar de tirarlo, estamos arreglando un pedacito del mundo. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Este museo no es solo sobre costura, es sobre la dignidad del trabajo manual, sobre la importancia de preservar nuestras tradiciones, sobre el valor de ayudarnos unos a otros. Es sobre recordar que en un mundo donde todo parece descartable, nosotros podemos elegir crear, reparar, embellecer. Teresa miró hacia donde estaba exhibido el vestido de Sofía. Ese vestido de ahí representa todo lo que quiero transmitir. Un momento de crisis que se convirtió en oportunidad, una prenda que se hizo más hermosa después de romperse, una echarpe que encontró su propósito al convertirse en parte de algo más grande. Su voz se quebró ligeramente por la emoción. Todas las mujeres que están acá, todas las que me enseñaron, todas las que aprendieron conmigo, somos parte del mismo tejido. Estamos conectadas por hilos invisibles de solidaridad, de conocimiento compartido, de sueños que se apoyan mutuamente. Terminó su discurso con las palabras que se habían convertido en su frase característica: recordemos siempre que cuando cosemos con amor no solo estamos uniendo telas, estamos cosiendo el alma del mundo, una puntada a la vez. El aplauso fue largo y emotivo. Muchas personas tenían lágrimas en los ojos. Después del acto oficial, Teresa recorrió el museo, acompañada por pequeños grupos de visitantes. En cada sala se detenía a explicar técnicas, a contar anécdotas, a responder preguntas. Era evidente que disfrutaba enormemente compartiendo sus conocimientos. En la sala donde estaba su historia personal, una niña de unos 10 años le preguntó: «Señora Teresa, ¿usted es feliz?». Teresa se agachó para quedar a la altura de la niña y le respondió con una sonrisa: «Muy feliz, mi amor, porque aprendí que la felicidad no está en lo que tenemos, sino en lo que podemos dar. Y yo tuve la suerte de poder dar mucho amor a través de mi trabajo». «¿Me puede enseñar a coser?». «Por supuesto, pero primero tienes que prometerme algo». «¿Qué?». «Y que vas a coser siempre con paciencia y con amor, porque esos son los únicos hilos que de verdad importan». Al final del día, cuando el museo cerró y los últimos visitantes se fueron, Teresa se quedó sola unos minutos en la sala central frente al vestido que había cambiado su vida. Patricia la encontró ahí contemplando en silencio. «¿En qué pensás, Teresa?». «En mi madre. En lo orgullosa que estaría de ver que su echarpe está acá preservada para siempre, inspirando a otras personas». «¿Crees que imaginaba que su hija llegaría tan lejos?». Teresa sonrió con ternura. «Creo que las madres siempre saben más de lo que dicen». Creo que ella sabía que esa echarpe tenía un destino especial, solo que ninguna de las dos imaginábamos que ese destino implicaría tanto amor, tanta gente hermosa, tantas vidas tocadas. Se acercó al vidrio que protegía el vestido y puso su mano sobre él como una caricia final. «Gracias», susurró sin que Patricia pudiera saber si se dirigía al vestido, a su madre, a la vida o a todo junto. Cuando salieron del museo, Teresa observó la placa de bronce que estaba junto a la entrada.
Museo de Artes Aplicadas Teresa Morales, donde cada puntada cuenta una historia. Caminó hacia la parada del colectivo, pero antes de subir, se volteó para mirar una vez más el edificio. Iluminado. A través de las ventanas se podía ver el vestido de novia brillando suavemente bajo las luces del museo. Había comenzado como una costurera invisible y se había convertido en guardiana de las tradiciones de su pueblo. Había transformado una crisis en oportunidad, una ruptura en belleza, un final en un nuevo comienzo. Mientras el colectivo la llevaba de vuelta a su barrio, Teresa sintió una paz profunda. Su historia había demostrado que nunca es tarde para brillar, que el verdadero éxito se mide en vidas inspiradas y que a veces todo lo que se necesita para cambiar el mundo es una aguja, un hilo y un corazón dispuesto a ayudar. El vestido de Sofía seguiría allí en el museo, contando para siempre la historia de cómo el amor puede reparar cualquier cosa que se rompa y cómo a veces las cosas más hermosas nacen precisamente en los momentos más difíciles. Teresa Morales había cosido mucho más que prendas a lo largo de su vida. Había cosido esperanzas, sueños, segundas oportunidades y sobre todo había cosido su propia leyenda, una puntada a la vez.